Y estamos en este mes de octubre. Mañana, como yo les decía, cada 19 de octubre es el día de la prevención, de concientización para esto, para crear hábitos de hacerse los controles. Así que estamos con el doctor Esteban Fregona, médico ginecólogo. ¿Cómo le va, ¿Qué tal? Buenas Esteban? noches. ¿Cómo ¿Cómo estás? está? Muy bien. Bueno, día de la menopausia hoy. ¿Hay muchas mujeres con sofocos? Sí. Sí. No, no, sí. Sí, abundan y va a seguir existiendo. ¿Y se puede controlar? Sí, sí, hay medicación para utilizar, sí, no, eso no hay Eso no hay inconveniente. problema. No, no hay que tratar de mejorar la calidad de vida en lo posible en una etapa tan especial de ustedes. Bueno, gracias. Bueno, doctor, mañana será el día de prevención, día como un faro, ¿no? Para que crear esto de que la mujer se haga el Papa Nicolau, la mamografía, la ecografía de mamas. ¿Ustedes ven que eso avanza? Sí, sí, es decir, se ha tomado mucha conciencia que en el mes de octubre, que es el mes internacional de la lucha y prevención del cáncer de mama, en todos los países, municipalidades, todos tratan de siempre, bueno, de llamar la atención para un mes de concientización de que existe esta problemática. Es algo muy común y yo creo que toca muy, muy hondo, sobre todo. Y hablo de la mujer porque hay un 2% de cáncer de mama que no es de la mujer, es del hombre, Sí. que por un tema muchas veces de vergüenza y demás se están viendo. Es decir, de 100 casos son 2 de hombre y 98 de mujer. Pero bueno, la mujer en el sentido tiene otra mentalidad, es de concurrir mucho más a los controles, pero nos falta concientizar sobre todo a mayor población. ¿Por qué? Porque es algo simple, diagnóstico más temprano, más posibilidades de tratamiento y de mejor sobrevida y de mejor periodo libre de enfermedad. De hecho que se están observando muchas cosas que tanto como con los controles periódicos de la misma paciente en su casa, controles periódicos con su ginecólogo, controles periódicos de ecografía, mamografía y bueno, y ahora se está utilizando mucho la resonancia en algunos casos especiales. Se ha visto no solamente que se diagnostican más, por eso hay un aumento de incidencia, sino que también hay más porque cambió nuestro estilo de vida. La sobrevida de las mujeres hoy estamos en un promedio de 75-80 años de promedio, no son Sí. casos excepcionales. Entonces aparecen más este tipo de patologías. Y es la principal neoplasia o cáncer que afecta a las mujeres en algo tan sensible como es la mama, con su hecho significativo de estar relacionado con la lactancia, es algo muy femenino. Entonces, por eso son quizás después del cáncer de tratamiento de leucemia, además, fue el cáncer que más tuvo promoción en que los mismos pacientes han empezado a concientizar a la gente. Por ejemplo, hay un montón de grupos de autoayuda, por ejemplo, uno se llama Magma. Hay un montón de grupos que están tratando de buscar de mujeres que se juntan, charlan, y eso fue un poco copia, siempre se dijo, de lo que habían hecho en los primeros casos de leucemia, y ayuda y nos empuja a los profesionales a cada vez buscar más y más y más y más para ver qué se puede desarrollar. Siempre un ejemplo que doy es un congreso de mastología, Sí. sobre todo que se trata de cáncer de mama, puede durar 4 días y hay temas para seguir charlando. Y quizá un congreso de ginecología en general con 3 días alcanza. Ajá. Es decir, es tanto lo que se está investigando y había mediciones económicas que era en la especialidad oncológica que por momentos más se invertía dinero para investigar. Y esos resultados yo creo que se están viendo, pues se ve mucho mejor bienestar que lo que ocurría hace 30 años atrás, mejoró mucho la sobrevida, la vida ha aumentado un 2% por año en los últimos 20 años, es decir, se han logrado logros. Usted estuvo en un congreso de mastología hace poco. Sí, sí, hay un bianual que es de la Asociación de Mastología de la Argentina, y después, bueno, hay congresos locales o regionales, Sí. hay de imagenología mamaria, sí. Es una especialidad que, como digo, hay mucha formación, hay muchas escuelas, hay en Buenos Aires, hay en Córdoba, en las cuales hay mucha gente que se está enseñando, porque son muy constantes los cambios. Siempre doy el ejemplo, cuando yo ingresé todavía se hacía esas mastectomías muy mutilantes que dejaban muchos linfedemas, si el brazo hinchado, pues se sacaba hasta la parrilla costal. Y hoy al contrario, cada vez se opera menos, el sentido oncológico es
pasar sobre tejido sano al borde del tumor. Antes había que ser muy amplio. Se ha mejorado eso, de no hacer vaciamiento axilar, ya hace del 2007. Acá en Esperanza ya en el 2007 se hicieron las primeras cirugías de ganglio centinela, que es para dejar menos problemas en el brazo. Es decir, hay muchas cosas. Y le digo más, están intentando a veces hacer cirugías Sí. con aspiración mediante unas agujas gruesas, Corvallos y demás, tienen distintos nombres, Mamotom, que están viendo que están teniendo también resultados en lesiones muy chiquititas de 4 o 5 milímetros. Hasta ese punto ya se está estudiando. Y hay cánceres que a veces no hay que operar porque tienen ciertas características, que se vio que haciendo quimioterapias se puede evitar la cirugía. Entonces, tanto que nos avasalla constantemente el conocimiento. Sí, es cierto, ¿no? Cómo avanza año tras año. Y bueno, esto de que la mujer vaya a hacerse la mamografía, porque como usted dice, en cuanto más rápido se procede, es mayor la expectativa de vida. Sí, sí, y la posibilidad de tratamiento y siempre los menos invasivos posible. Siempre se recomienda, es decir, empezar con los controles manuales, autoexamen mamario, que es muy importante, porque la mayoría y muchos tumores se descubren en el autoexamen. Siempre sabiendo que hay que ver que no se toque un nódulo, una bochita, granito se le dice, es decir, que se toque en la mama cuando se revisan. Generalmente es indoloro, es algo que siempre se recalca mucho. Parece que todos queremos ir al médico cuando duele. Sí. No, generalmente el cáncer de mama, en el cáncer de mama no es algún síntoma primordial. Puede alterarse la piel, ponerse colorada, retraerse, el pezón retraerse, o notarse frente al espejo bultos. Bueno, muchas veces el autoexamen fue el principal motivo por el cual la mujer acudió. Después ayuda mucho también el examen manual que realizamos los ginecólogos. Una vez por año se recomienda de toda paciente, aún en los pacientes jóvenes. Y en las jóvenes se trata de incentivar porque es una forma de autoconocerse, que después de tantas veces revisarse, van a empezar a ver y son las primeras en darse cuenta cuando tocan algo distinto y consultan. Aparte del examen físico, siempre se realiza, ya les digo, el par de estudio mínimo, que hoy en día es una mamografía digital, ya en la analógica no se usa más prácticamente, y una ecografía mamaria que hoy no es que se contrarrestan, se suman. Y hoy el nombre cada vez se está usando más en muchos casos en especial, o por ejemplo, ya casi prequirúrgico de muchas pacientes jóvenes hay que hacer una resonancia magnética. Así que son cosas que ayudan mucho. Y después lo que se ha visto que para prevenir, además de todas estas acciones que podemos realizar los ginecólogos o mastólogos, es también se ha visto que cambios de hábitos de vida, ya que después viene la charla un poco relacionada a esta, se han observado algunas cosas, por ejemplo, de países orientales con un tipo de dieta con bajo contenido de grasas saturadas, al pasar a vivir a países occidentales, ya a los 10 o 15 años tienen la misma posibilidad de tener cáncer de mama que cuando vivían en Oriente. Eso se ha estado visto. Es decir, se ve que el consumo de distintos tipos de carne, el abuso, yo siempre es el abuso de ese tipo de dieta, la falta de actividad física, el sobrepeso. No nos olvidemos que siempre el tejido adiposo en la mujer viene a ser un ovario de segunda, es decir, tiene funciones y provee el material para poder producir, el organismo nos transforme muchas hormonas en hormonas que después nos pueden llegar a producirnos algún tipo de problema, por ejemplo la aparición de cáncer. Entonces por eso se vio que el tipo de dieta, el tipo de actividad física y bueno, y la obesidad no presente son factores de riesgo para tener cáncer de mama. Y la edad, por supuesto, siempre después de los 40 años ya empieza a hacerse más común, con un pico siempre entre los 70 y 80 años. En el caso de que haya una paciente tenga familiares con antecedentes de cáncer de mama, eso también es otro concepto que a veces estamos como los que se tranquilizan, como los que se aceleran por ese antecedente. Lo que hay que tener idea en una noción es que de los cánceres hereditarios, de 10 nuevos cánceres, 3 nomás hay antecedentes. Los otros 7 aparecen en gente de novo, se dice. Claro. Si no siempre me voy a hacer controles porque tengo antecedentes o me voy a hacer siempre porque tengo antecedentes. No, los controles hay que hacerlo igual. Claro. Y en el caso de antecedentes depende de la edad de la madre, tía, abuela que haya ocurrido. Por ejemplo, en pacientes jóvenes a veces se empieza 10 años antes.
claro. hacer, porque hay una carga genética. Claro. Hablando de eso, hay un montón hoy de estudios genéticos, hay ciertos tipos de cánceres que se lo estudia genéticamente para hacer un asesoramiento genético a las distintas pacientes, bueno, cuáles van a ser los controles a seguir. Lo traumático, bueno, si después tiene que hacer quimioterapia, es la caída del cabello, ¿no? Es un tema... Sí, es un tema que a veces es el motivo por el cual algunas pacientes no aceptan, pero ha habido un menú. Sí. Y históricamente siempre el cáncer de mama se dividía en dos tipos, uno que era el conducto y el otro que era el ovulillo. Yo siempre digo que la mama es como un racimo de uva, sí, envuelta por una bolsa de nylon. Es la piel, la bolsa de nylon, la uva vendría a ser el ovulillo y los conductos de mama. Antes se consideraban dos tipos. Se sigue definiendo de esa forma, pero hoy apareció una nueva clasificación molecular que hay 4 tipos que lo consideran como que el cáncer tiene 4 puertas con 4 candados. uh-huh. Depende si da receptores hormonales positivos, si da que es un tipo luminal A y un tipo luminal B, un tipo que se llama HER2-neu negativo y otro que es Ki. Depende de eso, es distinta la llave que se va a utilizar para el tratamiento. Tenemos desde los que son prácticamente de entrada quirúrgicos, uh-huh. Otros que son quirúrgicos con una hormonoterapia, otros son quirúrgicos, depende del tamaño, con quimioterapia, a veces depende del tamaño de quimioterapia primero, y otros son tratamientos con drogas nuevas que han salido, que hoy están muy de moda, y uno escucha, meten recursos de amparo, además, que son las terapias moleculares, que están muy dirigidas hacia cierto tipo de cáncer. Bueno, esos cánceres que antes eran de muy difícil tratamiento, de muy mala evolución, hoy con esas drogas nuevas han logrado muy buena evolución. Y se empezó a distinguir cuál es el que es quirúrgico y cuál es el que no es quirúrgico. Hoy ya casi no se opera más un cáncer de mama si no tiene una biopsia previa. Claro. Que nos da información histológica, es decir, el tejido nos dice de estos 4 candados cuál es el que tenés uh-huh. y cuál es el que, debido a eso, qué características, qué tratamiento. Por eso es muy importante el trabajo interdisciplinario desde el ginecólogo o mastólogo que atiende a la paciente, con el oncólogo y muchas veces con los imagenólogos, hacia el radiólogo que hace la mamografía y el ecografista. Y las ecografías generalmente es donde se hace la punción de esa mama. Estamos. Doctor, ¿y el tema de cada cuánto? ¿Todos los años? ¿Cada 2 años? Bueno, hay distintas asociaciones. Sí. Hay una sola que, bueno, es en parte el Ministerio de Estados Unidos de Salud, que recomienda entre los 40 y 50 una cada 2. El resto, todas las asociaciones mundiales, la Argentina y demás, es una por año a partir de los 40. Uh-huh. Es esa sola asociación que recomienda de 40 a 50, una cada 2 años. Y de los 50 en adelante siempre es anual. Pero está bajando un poco también ese concepto porque cada vez se está viendo en pacientes más jóvenes. Uh-huh. Entonces, a veces, depende de los antecedentes, se pide antes, como dije hoy, entre 5 a 10 años antes de la aparición de su familiar que tuvo cáncer. Y si ocurrió a los 35 hay que empezar antes, por lo menos 30 o inclusive antes. La ayuda de la ecografía también ha empezado a distinguir ciertos tipos de tumores que antes no se veían en la mamografía por lo densa que eran las mamografías. Entonces se recomienda mínimo de los 40 en adelante una vez anual. ¿Hasta cuándo es el otro tema? Sí. Si es por método de screening para una población, digamos que un ministerio diga, che, se lo vamos a hacer a todo el mundo, están recomendando 75 años, uh-huh. más o menos. Pero la mayoría de las pacientes con cáncer de mama tienen mucho más edad que esa. Yo siempre doy el ejemplo, yo la paciente más grande que operé, 97 años. Uh-huh. Y sé que vivió hasta los 101, con una lucidez fenomenal. Sí. Era maestra y se recitaba, sabía un montón de cosas del preámbulo, uh-huh. Es decir, y ella quería sacarse, bueno, hay que hacer un estudio de una mamografía por lógica también, para ver si era uno solo, si eran uh-huh. varios. Entonces, método de screening, le digo, es para hacer detección a todo el mundo, pero la mujer se lo puede hacer mientras tenga chances de que el tratamiento le sirva. Siempre se recomienda mientras la mujer sea válida, uh-huh. autoválida, no solamente mentalmente seguro, y que tenga capacidad de noción de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay gente que puede estar en silla de ruedas por motivo de artrosis, sí. pero está muy bien lúcidamente, se puede seguir haciendo los controles, porque a veces hasta por una cuestión de estética, claro. de comodidad, de verse, uh-huh. que se ve el tumor, ¿no es cierto? Se toca, a veces
digamos, es como que se lastima y empiezan los sangrados y demás. Yo creo que es un poco denigrante para uno tener un tipo de... Vérselo todos los días, no sé si fui claro. Sí. Y bueno, y después están los controles, después de la operación, bueno, de lo que resulte, ¿hay que controlar toda la vida? Mínimamente 5 años por el oncólogo y el ginecólogo. Después de los 5 años, generalmente el oncólogo ya se lo manda al ginecólogo mastólogo. O depende, porque por ejemplo hay drogas que hoy ya, antes se usaban normalmente 5 años, por ejemplo el tamoxifeno, y hoy hay muchos, en algunos casos en especial se están dando de años, así que ellos, y como son ellos los que la recetan en la medicación, la siguen viendo años. Pero las mamas se tienen que seguir controlando de por vida, porque uno de los factores de riesgo que hay es haber tenido mama. Hay gente, yo conozco pacientes con 3 cánceres de mama en las dos mamas, 2 en una y 1 en la otra. Ocurre eso, hay gente que tiene una carga genética distinta a la habitual, y uno de los principales factores de riesgo es haber tenido cáncer de mama. Puede salir en otra mama o en la misma mama en otro cuadrante. Por eso nunca se deja de controlar en sí a las mamas. Cáncer de mama, el oncólogo puede darle, depende, a los 5 años. Y el tema, si dio de mamar o si no dio de mamar, hay como todo un mito con respecto a eso. Es un factor protector. El hecho de la lactancia, de haber tenido hijos, y mejor si fueron, mientras más joven mejor, actúan como efectos protectores. Pero bueno, no nos podemos guiar por eso solo, porque a la vez se contradice que es hereditario, es decir, se hereda. Pero no, es un factor protector, el dar de mamar es protector, los hábitos que yo le había dicho siempre, el dejar de menstruar, mientras menos exposición hay a lo que es el estrógeno propio de la mujer natural, también más tiempo ocurre, más posibilidades hay de que aparezca un cáncer. El hecho de uso de hormonas exógenas no controladas, no las recomendadas, también aumenta el índice de cáncer de mama. Eso también, sí, es un factor a tener en cuenta. Por eso, ¿no? Sí. Doctor, y bueno, acá el SEC trabaja muy bien con la gente que no tiene obra social, con el banco de pelucas, o sea que estamos de alguna manera acompañando a la mujer, ¿no? Sí, acá en la SEC se encarga mucho de eso. El hospital también tiene un equipo de mamografía. Genial. Y bueno, lo que sí, la parte pública, todo se manda, hay un nodo en Santa Fe, se llama nodo de mama, que eso está en el CEMAFE, que hay profesionales de los 2 hospitales públicos, ya sea el Iturraspe y del Cuyen, que trabajan ahí y están haciendo la misma cirugía de ganglio centinela que... ¿Por qué la nombro tanto? Porque hoy es la cirugía estándar. Es decir, hoy lo estándar es entrar, descubrir el tumor, hacer la punción y ver si se opera o no se opera. Y si se opera y es necesario, se hace la cirugía del ganglio centinela. Que hoy hay aparatos que vienen de Santa Fe, eso se hace acá nomás, tranquilamente en Esperanza. Bueno, eso en la parte pública se le está dando se brinda la misma atención que en cualquier centro de la región. Y con respecto a los tratamientos, no hay grandes variaciones todavía hoy entre lo que es interior y las grandes capitales. Hoy sí se está viendo en alguna diferencia entre las grandes capitales y los grandes centros oncológicos, que en muchos lados el mastólogo, ginecólogo están haciendo lo que antes hacía el cirujano plástico para reconstrucción mamaria de esa mama que fue operada en cáncer de mama. Sobre todo cuando hay que colocar prótesis de mama. Bueno, eso es como una nueva tendencia, muy porteña, por ahora digo yo, porque es muy... Se la pasan hablando de ese solo tema, pero la verdad no puede la gente someterse a veces a 2 o 3 cirugías más después. Es decir, yo veo que no todas las pacientes quieren hacer eso. Es caro y conlleva mucho tiempo, y ya tienen que lidiar con muchas cosas como para después someterse a 2 o 3 cirugías para que le quede aparentemente parejo. Pero se están viendo resultados. Bueno, eso todavía en el interior y en las grandes ciudades como Córdoba, en Rosario, están empezando a hacerse. Está haciendo. Y por ejemplo se está hablando mucho que ya se está haciendo en Milán, que la Escuela Europea de Milán fue la meca nuestra, de ahí nació toda la nueva mastología. Un doctor que se llamaba, murió ya, el doctor Humberto Veronesi, que acá hay familiares acá en provincia de Santa Fe, Veronesi, y eran primos de todos ellos. Ellos, por ejemplo, empezaron a hacer lo que es la radioterapia intraoperatoria. Es decir, para no tener que hacer las 35 sesiones que normalmente se hacían antes, se hace en el momento en el lecho quirúrgico. Es decir, queda la paciente dormida, o el hombre, me olvido siempre también del hombre,
dormido, se le coloca un aparatito que irradia, a la Sí. hora entran y suturan y cierran la Qué cirugía. bárbaro. Eso, por ejemplo, se está haciendo en Europa y ya también en Estados Unidos. Y bueno, y acá en la zona sabemos que tenemos dos muy buenos equipos de radioterapia moderna. Uno es en UTO de Santa Fe, que es uno nuevo, y el de Sunchales, que Él es un chale, se habla mucho de eso. sí, no leemos Sí. cómo se consiguió, pero bueno, No, allá está. bueno. Está ahí, es un equipo de última generación, y el de Santa Fe también ahora que se abrió hace un mes y medio. Son equipos que en vez de 35 ya con 20 sesiones se logra, es decir, es mucho los avances que se han hecho con mucho menos consecuencias para la paciente, y la verdad se hace un poco más accesible transitar este problema. En Sanatorio Esperanza tenemos un mamógrafo de alta definición. Sí, sí, bueno, siempre digo, el primer mamógrafo del departamento fue acá en Esperanza, años 90. Sí. Ecografía siempre se hizo de los años 90, siempre con el doctor Enría y el doctor Rossini en lo que es mamografía, siempre muy buena calidad. Pues ya vinieron los equipos digitales, que ya este es el tercero que cuenta el sanatorio. Y bueno, y el doctor Enría, que es muy conocido por el intervencionismo de distintas partes del cuerpo, es decir, las punciones que se Sí. llaman. Y bueno, él y un equipo están haciendo punciones mamarias ya de hace varios años. Así que lo que es, en ese sentido, acá estamos cubiertos y se puede hacer la cirugía que hoy comentaba. Bueno, doctor, muchas gracias por toda la explicación, que realmente fue importante, y a las mujeres, ¿no? Concurrir, aprovechar, hacer la mamografía, la ecografía de mamas, que es tan importante. Bueno. Gracias por haber venido, doctor. No, por nada. Gracias. Lo despedimos al doctor Fregona en este mes y mañana, que va a ser el Día de Prevención de Lucha contra el Cáncer de Mama.